Bueno, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Le doy a cada uno de ustedes la bienvenida en el nombre del Señor. Y yo creo que ustedes han venido siempre pensando en que hoy es un tiempo de oración y que a Dios le agrada lo que vamos a hacer. Así que me alegra, hermano, que ustedes estén esta noche en la casa de Dios y que estén con ese deseo, esa expectativa, con esa devoción de recibir de Dios, de darse para el Señor. Esta noche vamos a compartir una palabra muy buena que nos va a edificar a todos. Va a ser de ayuda, va a ser de bendición y nos va a edificar. Estoy completamente seguro que nuestro Padre Celestial nos va a bendecir con este tiempo de palabra de Dios y de oración, porque también vamos a orar. Vamos a mezclar este momento de meditación bíblica con la oración. Y de esa manera nos regresamos a nuestras casas, yo creo que bendecido en el nombre del Señor. Hechos capítulo 27, verso 21 al 26, relata, hermano, una experiencia de Pablo en el mar. Un viaje de Pablo en el mar, un viaje de muchos días, pero un viaje de muchas dificultades. Entre todo lo que Pablo vivió en ese viaje en el mar de Jerusalén a Roma, hermanos, una de las cosas que se daba a cada momento sobre la vida de ellos era el peligro de morir, el peligro de muerte. Y si hay una experiencia que amenaza con la muerte, hay una experiencia que está implicada con los asuntos de la muerte de una persona, entonces quiere decir que la experiencia es muy pesada, la experiencia es grande. Porque usted puede tener un montón de experiencias, hermano, lo que vive en el día, pero tal vez no se le amenaza su integridad. Cositas que pasamos en el día. Y usted puede contar algunas tantas experiencias y decir, este día yo viví tales cosas, pero las cuenta y son cosas que no estuvo en un peligro pues de muerte, sino que solo vivió alguna experiencia por ahí. Cosas que vivieron que tocaron su fe, que lo probaron hasta que lo hicieron llorar, que se debilitó en algo, que fue una tentación, etcétera, muchas cosas. Pero cuando ya se habla de una situación donde está expuesta la persona para morir y donde la muerte sobresale allí, entonces allí las cosas son difíciles, pesadas. Y al apóstol Pablo eso fue lo que le pasó. Parte de su gran experiencia en ese viaje de muchos días, de Jerusalén a Roma, hermano, una de las cosas que se mira tan claro en el capítulo, todo el capítulo 27, ahí ya entra en una historia pesada, difícil y de muerte. Él era llevado como reo, como preso de Jerusalén a Roma, porque no aceptaban el ministerio de Pablo y fue tanta la batalla que el hombre enfrentó que hasta lo amarraron y lo llevaron como reo para irlo a juzgar a otro lugar. O sea, él no va solo, va con un grupo de personas que viajan con él, entre reos, marineros, capitanes de barco, autoridades que los protegían, que los llevaban para que nadie se escapara. Pero lo que vivieron en el mar fue duro. Se levantaron, hermanos, tempestades de huracán. Se cerraba el cielo, se oscurecía el cielo. El mar se ponía embravecido. Las olas eran tremendas. Y si mandaban esa gran cantidad de reos, viajando esa gran distancia, con los marineros, con los que manejaban, con el capitán de la nave y todo eso, quiere decir que esa gente era gente preparada para andar en el mar. Si le confiaron ese viaje a ese equipo de marineros, capitán y marinero, para hacer esa travesía, quiere decir de que eran personas del mar, personas preparadas para andar ahí. Van llevando con ellos una gran cantidad de reos. Lo que viven en el mar es una experiencia. Yo no voy a declarar tantos detalles, algunas cositas para que usted más o menos tenga la idea y pueda entender mejor lo que queremos esta noche compartir con ustedes. Fue una cuestión, hermano, dura. El mar en tempestad, como huracanes en el agua, tormentas poderosas, vientos poderosos, olas que se levantan, el tiempo que se cierra, no ven la claridad del sol. Y la amenaza es muerte, 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 muerte.
Era un ambiente tremendo. Pablo sabía hacia dónde se dirigía. Pablo sabía por qué iba allí. Pero la situación que estaba viviendo, que estaba pasando, eso era otra cosa. Solo Dios sabía si podía salvarlos o no. A Pablo se le había revelado por el Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo habló con él, le habló a su vida y le mostró y le enseñó cosas que Pablo viviría, que le acontecerían a Pablo. Pablo recibía mensajes de Dios en su vida. Pablo oía la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que le hablaba. Y Pablo sabía que en su futuro le venían dificultades, pruebas y persecuciones que iban a poner en peligro su integridad, su vida. Pablo recibió información de Dios sobre eso. También profetas le hablaron en reuniones. Profetas hablaron con Pablo y le dijeron que a Pablo le venían cosas muy duras. Entonces Pablo podía ver su futuro en Dios, que su futuro iba a ser de pruebas y de dificultades. Hay una cita que me gustaría que la miraran. Vamos a leer allí unos textos donde el apóstol Pablo habla de las revelaciones que Dios le daba, de lo que Dios le decía, de cosas que le venían a él. Qué lindo es contar con Dios, ¿verdad? Porque si nos está alertando es para que nos cuidemos, si nos está alertando es para que nos preparemos, si nos está alertando es para que nos fortalezcamos, es para que estemos listos y para que aquellas cosas no nos agarren, hermano, a ciegas, no nos agarren de sorpresa. Tenemos un Dios que nos protege y que nos cuida y que está siempre pendiente de nosotros. Hechos capítulo 21, hermano. El versículo 22, Pablo estando en un lugar llamado Mileto, reunido con líderes, reunido con los hermanos, Pablo les cuenta esto. Verso 22, les dice: ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice: voy a Jerusalén y no sé qué me ha de acontecer. El hombre sabe que algo va a acontecer, pero en sí no sabe cuáles son las cosas que él va a enfrentar. Por donde iba, por donde se movía, en la ciudad donde se movía, el Espíritu Santo le daba testimonio: Pablo, te esperan prisiones y cárceles. Y usted ve cómo desafía Pablo el futuro, cómo desafía lo que él sabía que le venía. Y dijo: yo no hago caso de ninguna cosa, con tal que acabe mi carrera con gozo. No hago caso, como que dice, me doy cuenta que esto viene, Dios me habla de lo que me viene, pero no le hago caso a eso, y no me detengo. Dios no le revelaba para que el hombre desmayara, no le mostraba cosas para que el hombre desistiera, no le hacía ver las cosas futuras para que el hombre tuviera miedo y se corriera y renunciara. Era para que se preparara, porque Dios nunca, hermano, le va a dar una palabra a alguien con el propósito de que se caiga. Si hay profecía, si hay algo que Dios da, una palabra revelada, una palabra de revelación, de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, una profecía que Dios le dé a un hijo de Dios, no es con el propósito de debilitarlo, de llenarlo de miedo, de hacerlo renunciar, de que peque o que se corra. Jamás Dios va a hablar para que usted se muera o para que usted se debilite. Él va a hablar para que usted se prepare. Siempre va a haber una palabra de Dios con el propósito y objetivo de que usted se levante y siga adelante. No van a haber consejos negativos de Dios para usted. Van a haber palabras, aunque sean duras, aunque sean fuertes, aunque sean mensajes que puedan hacer temblar por dentro. Pero Dios está buscando orientarlo, capacitarlo, darle conocimiento y prepararlo con ello para que usted siga adelante. Por eso es que Pablo dijo ahí: pero yo no hago caso de ninguna de esas cosas. El Espíritu Santo, dice, por todas las ciudades por donde yo he pasado, me da testimonio diciendo que me esperan, dijo, prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera, mi ministerio, dice, con gozo. O sea, Dios no le hablaba para que se debilitara. De Dios, hermano, cuando usted tenga conversaciones con hermanos, con amigos o en frente de circunstancias, recuerde que hay conversaciones que son conversaciones muy negativas, consejos muy negativos, pláticas raras, sentimientos raros. Todo aquello que lo lleva como a un desánimo,
como a detenerse, como a caer, como a pecar, como a apartarse de Dios. Esas son malas cosas, son malos pensamientos, malos sentimientos, malas conversaciones, malos consejos, aquellos que buscan de alguna manera debilitar, desanimar la vida de un hijo de Dios. Todo aquello que procura ser tropiezo para su vida, no viene de Dios. Un tropiezo para hacerlo caer, eso no viene de Dios jamás. Y cuando revela cosas así, como al apóstol Pablo, es para prepararnos. Porque alguien avisado, hermano, puede prepararse. El sabio ve venir el mal y se aparta. El avisado ve venir el mal y puede apartarse y puede evitar. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios puede con su palabra orientarnos, enseñarnos cómo está el mundo, enseñarnos las amenazas que hay, los peligros que hay para la iglesia, para los cristianos. Y todo eso está allí, pero al mismo tiempo hay una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra para que usted siga adelante. Aunque los mensajes pueden ser duros, mensajes que pueden hacernos temblar por dentro. Porque a Pablo, imagínense que Pablo de pronto en una oración o caminando, hermano, de pronto la voz del Espíritu Santo, Pablo, te esperan prisiones. ¿Cómo cae eso en su corazón? ¿Cómo cree que ese hombre podía recibir eso? O Pablo, te esperan cárceles, Pablo. Te esperan tribulaciones, Pablo. Trae un mensaje del Espíritu Santo para orientar a su discípulo, para prepararlo, para que él se preparara, para que él se cuidara, para que tuviera precaución, para que se alistara, para que se fortaleciera. No se lo decía con el propósito de que Pablo cayera, con el propósito de que este hombre renunciara a Dios, de que este hombre se debilitara. Era, hermano, con el propósito de que Pablo se hiciera más fuerte y se preparara. En respuesta a esa situación, mire, me encanta la posición de Pablo, me encanta, qué valor, qué madurez, qué fortaleza, qué gracia de Dios sobre su vida, qué cuidado del Espíritu Santo sobre él. Él dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, yo no me detengo, como que está diciendo Pablo, Dios me está diciendo cosas muy duras, muy pesadas que me vienen, pero yo no me detengo. Amén, Señor, gracias por lo que me dice, pero no hago caso. No hago caso no me debilita esto, no me hace fracasar esto, Señor. No me quedaré atrás, Señor. Imagínense, entonces Pablo podía ver un futuro en su vida cristiana de dificultades, de pruebas. No era porque alguien se lo dijera, era porque Dios se lo ponía en su corazón. Pero, hermano, no solamente de esa manera le hablaba Dios a Pablo respecto a su futuro y a sus situaciones que le venían. En Hechos capítulo 21 aparece también un profeta hablándole un mensaje tan claro a Pablo. Y estoy diciéndole nuevamente, no es con el plan de destruir al Hijo de Dios. Dios no está buscando la caída. Por ejemplo, Hechos capítulo 21, hermano, aparece otro testimonio respecto a Pablo y una palabra de Dios sobre lo que venía para Pablo. Verso 8 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Esas palabras es otro testimonio del conocimiento de Pablo de su futuro, del conocimiento de Pablo de pruebas futuras que le venían. Dios se lo está revelando, se lo está diciendo. Primeramente el Espíritu Santo está hablando, Pablo recibe. No rechaza a Dios, no rechaza el mensaje, pero dice, no me voy a detener. Aún con esto, no me voy a detener. Había fortaleza de Dios, pero también el que Dios le hablara a Pablo y le informara eso, le dijera cosas, le revelara su futuro, le hablara de cuestiones así, no era, como le dije, para debilitarlo. Y si Dios iba a usar un profeta, no era para debilitarlo ni para detenerlo,
Tampoco la iglesia no estaba para detener una obra que Dios quería hacer a través de Pablo. Sí, en Pablo estaba, hermano, una decisión en decir, bueno, yo me quedo, hermano, yo me quedo y que sufra otro. Porque esto no me acontezca, no voy a enfrentar este problema, no voy a tocar esto que está tan duro. Los hermanos intervinieron aconsejándolo que no. Pablo había dicho, yo no estimo preciosa mi vida. Hay gente que se cuida tanto, hermano, que ni la obra de Dios hace. No quieren mojarse, no quieren resfriarse, no quieren sudar, no quieren trabajar, no quieren molestarse, no quieren quebrarse las uñas, no quieren dar una hora, no quieren sudar, no quieren cansancio. Hay gente en la vida cristiana así. Y el ejemplo de la vida de Pablo dijo, no, yo estoy dispuesto a que mi vida, yo no estimo mi vida para mí mismo. Como dice, mi vida es del Señor, le pertenece a Él, no la estimo preciosa. Hermano, y se dispuso. El hombre sube a Jerusalén, ya informado, preparado, orientado de lo que le viene. Llegando a Jerusalén, hermano, inmediatamente lo agarran. Y comenzó aquel problema, lo atan, lo amarran, así como se le había dicho. Lo echan a un barco, rumbo a Roma, donde una autoridad iba a tratar el problema de Pablo, etc. Entonces Pablo fue llevado allá, sin saber, porque Pablo dijo, hermano, anteriormente dijo, sin saber, voy a Jerusalén sin saber lo que me espera allá. O sea, qué fuerte, qué tremendo saber que hay algo que uno va a enfrentar, pero no saber qué es. Saber que vas a enfrentar algo, hermano. Y aún tener el conocimiento de que estás enfrentando una situación difícil, pero no entenderlo completamente, solo saber que está como enfrente de una montaña, enfrente de una gran tormenta, que no sabe qué más hay allí. ¿Cómo puede hacer entonces la oración allí en ese momento? ¿Cómo pedirle a Dios enfrente de una situación que usted no entiende? Pablo se enfrentó a situaciones que él no entendía. El Espíritu Santo le decía que le venían cosas. Y él dijo, me vienen cosas que no sé qué es, pero voy a ir. Y cuando a Pablo lo amarran y lo atan en sí, lo llevan, y en barco, rumbo a Roma, Pablo no sabe cómo va a ser el viaje, lo que le va a acontecer en el viaje. Pero estoy seguro que Pablo va orando. Pablo va orando. Sin saber qué más hay allí, pero va orando. Solo sabe que va envuelto en una situación muy fuerte que le amenaza su integridad, le amenaza su vida con la muerte. Pero Pablo no tiene conocimiento de todo aquello, que podía implicarse en su prueba. Pero algo había en Pablo. Su intimidad con Dios, su relación con Dios, su plática con Dios, su oración con Dios, su santidad con Dios, hermano, se mantenía en medio de toda esa situación. En medio de toda esa situación se mantenía. ¿Cómo fue el viaje? Un viaje de muerte. Después de muchos días, algo pasa con Pablo. Dios le habla en medio de la tempestad, en medio de todo lo que está viviendo Pablo. Dios le da una palabra para orientarlo, para fortalecerlo, para prepararlo, como para decirle, Pablo, sigue adelante, no te detengas. Y es, hermano, lo que yo les leí al principio. Hechos capítulo 27, verso 21. Oiga, este testimonio dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, dice Pablo, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Hermano, en medio de tanta tempestad, de tanta dificultad, en medio de lo oscuro, en medio solamente de una situación que lo envuelve o que envolvía a Pablo, hay una respuesta de Dios a la petición de ese hombre, la oración de Pablo en esa situación.
Y una de las cosas que le dijo Dios a Pablo fue: Pablo, no temas, yo estoy contigo. Nadie va a morir de esta nave, ni tú ni la gente que va contigo. Pero todo lo de la nave se va a perder, pero ustedes no. Esa palabra, hermano, fortaleció la vida de Pablo. Lo animó, lo llenó de gracia, lo llenó de poder, fortaleció su vida. Fortaleció su vida en una manera linda, hermano. Pero ahora Pablo comparte esa palabra con el grupo de gente. Se para enfrente y les ofrece alimento. Les dice que coman. Todo el mundo no se había alimentado. Ni Pablo. Y Pablo comienza a mostrar ejemplos de que Dios está con ellos. Les dice que coman. Los anima. Parte el pan. Les habla de que Dios le ha hablado que no iba a haber muerte, que no iba a haber pérdida, que la nave se iba a perder. Los orienta, hermano. Les hace ver lo que viene. Ellos tuvieron buen ánimo, creyeron a la palabra, etc. Y la situación se volvió difícil. Una pérdida tremenda donde la gente, hermano, andaba flotando en el mar, en medio de cosas, de olas y de tempestad tremenda. Y eso, hermano, fue tan tremendo, y la pregunta es: ¿qué pasó con Pablo y con ese montón de gente? ¿Saben, hermano, qué sucedió? Ustedes pueden seguir leyendo más allá en sus casas, Hechos capítulo 28, y se darán cuenta que dieron en una isla. Todo lo que aconteció, hermano, el mar, el viento, el huracán, las tempestades, etcétera, llevó a la gente a dar en una isla. Una isla es pedazo de tierra rodeada de agua. Allá había una gente exclusivamente nativa del lugar. Allí ellos se bajaron, allí ellos dieron ese lugar, sobreviviendo, en su sobrevivencia. Cuando Pablo le dijo a sus compañeros de viaje, a sus compañeros reos, presos, que Dios le había dicho que nadie perecería. Así es que si Dios le estaba prometiendo vida, le estaba prometiendo protección, Pablo dijo, dando a entender, Pablo, de alguna manera nos va a salvar el Señor. Pablo no miró en sí cómo Dios lo salvaría, pero él profetizó cuando dijo: es necesario que con todo demos en alguna isla. Como quien dice, si Dios me ha prometido liberación, me ha prometido salvación, de alguna manera lo va a hacer. En alguna isla podemos pegar. ¿Y sabe qué sucedió? Pegaron en una isla. Eso era, hermano, difícil, hermano. Pablo siguió allí calentándose porque había un fogón, hermano, y por ahí aparece otra prueba para Pablo. Moviendo por ahí, levantando leñita, que algunos le dicen las charamuscas, los pedacitos. Una serpiente estaba por ahí, hermano, y se pegó del apóstol Pablo. Y una serpiente reconocida por los naturales del lugar, que era una serpiente de muerte, una serpiente venenosa pegada del apóstol Pablo. Y todo el mundo estaba esperando que Pablo se hinchase y cayera muerto en cualquier momento. Pasó un lapso de tiempo y el apóstol Pablo no le dio efecto el veneno de la serpiente. Mire, Dios es poderoso, que puede salvarlo aún hasta del veneno de la serpiente. Ahí aparece que Dios lo hizo. Estoy usando este testimonio para decirle que el veneno no funciona cuando Dios te ha puesto la mano. Ni el veneno funciona. A Pablo eso fue lo que le pasó en esa gran situación. Una serpiente venenosa reconocida por toda la isla que era venenosa. Y los hombres lo dijeron y esperaron que se muriera Pablo, que Pablo cayera hinchado al suelo. Y Pablo no murió. Entonces digo yo, el veneno no funciona. La muerte no funciona. La anestesia no funciona. Pueden estar 4 días envuelto en especias aromáticas, como estuvo Lázaro. El Dios de nosotros es poderoso para hacer cosas grandes. Dios puede hacernos maravillas de un momento a otro. Dios puede sorprendernos, como decía la prédica del domingo. Sorprendernos con grandes cosas. Sin contarle más de esto, Pablo llegó al lugar y fue a una casa donde comenzaron a atenderlo. Yo solo le puedo decir, amado hermano, el Dios de nosotros es un Dios bueno. No dejen de orar al Señor. No dejemos de buscarlo ni de consagrarnos para el Señor. Y en las pruebas busquemos el rostro de Dios. Nunca nos va a dejar. Dispongamos siempre de su revelación. Dispongamos de su consejo. Confiemos siempre en el Señor. Dios puede hacernos
cosas grandes. Mezclemos nuestro conocimiento, nuestra predicación, la palabra, mezclémosla con la oración. Vamos a orar ahora. Quiero que oremos al Señor. Cada quien mezcle esta palabra con su oración ante el Señor. ¿Qué le quiere decir a Dios? ¿Por qué quiere orar? Bueno, el Señor nos bendiga. Los invito a orar en este momento.